Hola frikis de las artes marciales, soy Mark Action y hoy vamos a usar este arma, los Kama. ¿Sabéis lo que son? Este arma originaria de Okinawa, Japón, al principio era una herramienta agrícola, era para el trigo, era básicamente una hoz, pero poco a poco se instauró en el kobudo y formó parte de su cultura. Su mango es muy cómodo y se pueden hacer un montón de florituras con este bicho, así que vamos a empezar con ello. Pero antes, tengo que deciros una cosa. No sé si conoceréis a Optimum Nutrition. Esta marca estadounidense es muy conocida en el mundo del fitness y del ejercicio, y su creatina, que es lo que tengo en la mano, es muy buena, sin añadidos, de alta calidad y con buena absorción. Esto no os lo diría si fuera mentira, ya lo sabéis, en mi canal yo solo digo cosas de verdad. Y la verdad es que desde que la tomo estoy mucho mejor. ¿Que cómo se toma esto? Pues esto tiene un cacito, que es este, que es la medida justa que os tenéis que tomar en la dosis. Pero, no, por ahí no, que veis polvo blanco y ya... No, que va, esto os lo podéis diluir en agua, pero yo como soy muy vago, me lo meto en la boca directamente. Y recalco que esto es porque soy muy excesivamente vago. Y nada, cogéis un poco de agua, le echáis un traguillo y pues dentro se juntará igual que fuera, ¿sabes? Nada, lo juntáis un poco a la boca y os lo tragáis y si quedan restos pues bebéis un poco más de agua. Y ya estaría. Ahora solo tendríais que esperar un poco. ¿Que cuánto es ese poco? Pues aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo podéis entrenar y esto os va a beneficiar. Y no es una droga ni es nada malo. Así que empecemos con esto. Como os adelanté al principio del vídeo, vamos a hacer florituras con nuestros Kama. Y digo florituras porque yo no os voy a enseñar a usarlo como arma. Yo os enseño a hacer florituras, yo me dedico a eso, soy Statman. Así que todo lo que tenga que ver con giros y cosas que hagan que esto se vea muy bien en pantalla, yo os lo puedo enseñar. Y es lo que voy a hacer en este vídeo, unas cuantas para que queden súper bien. Lo primero que vemos a simple vista es que esto tiene un filo. Obviamente, como es un arma de entrenamiento, no corta, pero es un poco absurdo pegar por donde no hay filo, así que evitadlo, por favor, no quedéis mal. Pegar con el filo o con la punta. Mientras que hagáis combos o golpes con el filo o con la punta, es muy difícil que algo con este arma quede mal. Aquí os dejo la primera demostración del combo que vamos a hacer. El inicio será el mismo siempre, pero vamos a cambiar el final. Vale, en el inicio lo que vamos a hacer es golpear en horizontal con la derecha. Luego golpear en vertical con la izquierda. Con esta misma izquierda vamos a hacer un golpe hacia abajo. Para acabar con la derecha, diagonal hacia abajo y cruzamos brazos. Lo volvemos a hacer. Derecha horizontal, izquierda vertical, izquierda que va abajo, derecha que va abajo y cruza. Lo tenéis, ¿no? Desde aquí vamos a desenredar los brazos para que quede la derecha abajo y la izquierda arriba. Esta izquierda al final va a acabar al lado de la derecha. Desenredamos, derecha abajo, izquierda arriba, izquierda abajo. Cuando la izquierda llega abajo tenemos que hacer un giro y un salto, al principio sin armas. Llegamos aquí y hacemos el girito. Es un giro de nada, ¿vale? No tenéis que meter ninguna patada. Cargáis el giro, giráis y quedáis del mismo sitio del que habíais salido. Así que ponemos las armas en ese sitio y hacemos el giro. Cuando vayáis a girar, procurar que el arma derecha esté hacia arriba, para que luego golpee la izquierda o incluso la propia derecha. Pero empezar con la derecha arriba cuando vayáis a hacer el giro, también para daros equilibrio. Y ahora solo tenéis que practicar. Bueno, ya tenemos el primer combo con floritura, nada mal, ¿eh? Ahora solo tendremos uno para hacer el giro con los dedos, que es esto. Aquí os dejo la demostración también del combo final. Pero para, poco a poco que te vas a hacer daño. Lo primero que te tengo que explicar es que el mango, como ves, tiene estrías. Todo lo que no tiene estrías no es mango. Y no tenéis que sujetarlo de ahí para nada, solo del mango, solo y única y exclusivamente del mango, porque desde ahí es de donde vais a tener mejor grip y desde donde podéis hacer todas las florituras. Los pasos para hacer este movimiento son muy simples. Lo podéis parar el vídeo si lo queréis ver, pero la posición de los dedos es muy importante.
Hacerlo todo lo despacio que veáis conveniente. Hay que sujetarlo con estos dos dedos y luego darle impulso con los otros dos. El pulgar sirve sobre todo para mantener el equilibrio por si se os va mucho. Y si veis que se os cae mucho, podéis agarraros con la otra mano para ir posicionando los dedos como son. No pasa nada, mientras al final os quede claro que hay que sujetarlo con dos dedos y que luego hay que utilizar los otros dos para darle más caña, todo perfecto. Una vez que tengáis ese movimiento de los dedos, vamos a ponernos en posición de guardia. Amagamos con la izquierda y golpeamos con la derecha para entrelazar los brazos. Repetimos, guardia, amago, golpe, entrelazar. Facilito, ¿eh? Para desenredar, lo que vais a hacer es abrir, simplemente abrir. Y mientras abrís, la derecha hace la floritura de los dedos como hemos hecho antes para acabar en el otro lado. Ahora vamos a cambiar este final. En vez de acabar en el otro lado, vais a acabar en guardia. Y en la guardia vais a entrelazar los kama. Una vez que estén entrelazados, los vais a llevar hacia vuestra espalda, hacia vuestro cuello, y desde ahí vais a girar hacia la izquierda, haciendo que al final se abran. Entrelazamos, cuello-espalda, giramos hacia la izquierda, abrimos y desenlazamos. ¿Todo bien, no? Pues al desenlazar, golpeamos con la izquierda, bajamos un poco y golpeamos con la derecha. Hacerlo lento y cuando lo tengáis poco a poco más rápido hasta que esté a una velocidad buena. Y ya estaría, vamos al siguiente. Este es el siguiente. Es un movimiento muy simple, pero es eficaz. El movimiento es simplemente darle una vuelta hacia adelante. Y digo simplemente porque literal es que es simplemente eso. Lo único que tenéis que hacer es colocar la mano en la empuñadura y recordar que esto no es empuñadura, porque desde aquí se os va a caer. Se os va a caer, sí. Ya está, se os va a caer. Pero desde la empuñadura es bastante fácil porque solo hay que agarrarlo y hacer este movimiento. Como un movimiento circular que lleve el kama hacia donde tú quieras. Igual que en el movimiento de los dedos lo podéis agarrar de la punta y ver cómo haciendo ese movimiento y moviendo el kama va donde tú quieras. Si lo pruebas sin la mano te va a salir igual. Es un movimiento fuerte, es un movimiento agresivo, pero es bastante fácil. Lo podéis hacer de frente y de lado. Pero no tenemos que lanzarlo hacia arriba, eso es otra cosa. Hay que hacerlo pegado al propio kama. Porque si los practicas son dos movimientos que por separado está guay, pero haciéndolo junto puedes hacer esto. Ahora que lo tienes controlado es el momento de añadirlo a todos los combos que se te ocurran. Vamos a ello. ¿Te estás volviendo todo un experto? De nada. Pasemos a la última. Esto parece súper difícil y cuando sepáis que es solo hacer así. Y así me vais a decir, espera, no. Pero sí, es solo hacer eso. Este movimiento sigue el mismo fundamento que todas las armas salvo los sai. Cogemos con el dedo pulgar y el índice, abrimos y giramos la muñeca, tanto hacia arriba como hacia abajo. Mágico, ¿no? Pero cuando te pones con los dos, pues básicamente es aprender a hacerlo también con tu otra mano. Si eres ambidiestro, esto no va a ser problema. Cuando lo hagáis con los dos a la vez, se crea la magia. Porque con uno dices, bueno, pues no está mal, pero con los dos parece que va súper rápido. Y la verdad es que ni siquiera estoy yendo rápido ahí. Una vez que lo combinas con varias cosas, la cosa se vuelve muy loca.
Y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido a manejar los Kama y que os haya gustado mucho. Pronto haré más. De momento lo que puedes hacer es darle a me gusta, comentar y suscribirte si aún no estás suscrito. Recuerda dejarme un super thank, unirte como miembro y vernos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!